Muy buenas noches o muy buenos días. Por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony, en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente. Un saludo y un abrazo a toda mi gente latina en todo el mundo. Gracias. Buenas. Buenas. Saludos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Las cosas. Saludos. Gente. Bienvenido. Gracias, Jennifer González, Gracias por la oportunidad. comisionada residente y candidata a la reelección, y a Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Aquí estamos para presentar sus propuestas de desarrollo económico de cara a las próximas elecciones. Van a tener 10 minutos cada uno para hacer una exposición inicial y luego este distinguido panel de protagonistas de nuestra economía formulará algunas preguntas y ustedes tendrán la oportunidad de contestarlas. Voy a pasar con el presidente de la Asociación de Industriales, quien le resume las preguntas a ustedes que ya tienen de antemano para que puedan puntualizar sobre ellas. Sí, buenas noches, bienvenidos. Para beneficio del público, ya ustedes tienen las preguntas, pero tenemos 5 temas. Primero, el desarrollo económico. Queremos saber cómo está considerado la manufactura dentro de sus planes de desarrollo económico. ¿Qué acciones, en forma de proyectos legislativos, legislaciones, tienen en planes para retener y atraer nueva manufactura a Puerto Rico? Queremos saber si aún para enero del 2021, preveyendo que hayan cambios en el Congreso, no se ha logrado nada de aquí a allá. ¿Qué planes hay para poder darle continuidad? En energía queremos conocer qué propuestas tienen para lograr un sistema resiliente y en cumplimiento con la Ley 17 del 2019. Específicamente tratar de mantener el costo energético a mediano y largo plazo en menos de 21 centavos, que es lo que pagamos ahora. En el área de corrupción, ¿cuál es su propuesta para transformar la imagen del país, asegurando transparencia, preveniendo la corrupción en su gobierno? En educación, Puerto Rico está en el nivel 65 de 141 en el World Economic Forum. Queremos saber cuáles son sus planes y estrategias para poder colocarnos al menos en los primeros 30 países a nivel mundial. Y en fondos federales, ¿cuáles son sus planes? Entendemos, ¿verdad?, que hay unos trabajos que están haciendo para conseguir los fondos. Queremos asegurarnos, entender cuál es su estrategia para asegurar que los fondos que se consiguen se maximizan en su utilización y no se pierden. El tiempo es de ustedes. ¿Tú quieres ir por la parte estatal? Sí, yo puedo arrancar y entonces si nos queda, pues como quiera ustedes hacen preguntas de seguimiento. Claro que sí. Tienen 10 minutos cada uno. Mi visión en cuanto al tema de desarrollo económico es producto de una larga trayectoria de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. Pienso que la estrategia tiene que ser multisectorial, que no debemos estar poniendo todos los huevos en una canasta, pero la manufactura es un pilar de nuestra economía. Básicamente es la mitad del Producto Nacional Bruto. Y ciertamente hay que continuar incentivándola. Tenemos que aprovechar la coyuntura actual en la que tenemos al gobierno de los Estados Unidos con un interés nacional a favor de reubicar o incentivar que se reubiquen operaciones de manufactura en suelo americano. Mi compañera de papeleta, la comisionada residente, tiene un excelente proyecto que ya fue objeto de un estudio de Boston Consulting Group que demuestra que es el mejor proyecto en términos de los beneficios que le brindaría a empresas que se ubiquen en áreas que están pasando por situaciones económicas difíciles. Y ahí pues cae Puerto Rico. Yo voy a dejar que ella entre en el detalle de su proyecto, pero ciertamente cuenta con mi apoyo. Y yo voy a tener siempre la mayor apertura cuando estemos hablando de incentivar este sector tan importante de nuestra economía. Dije que tiene que ser multisectorial la estrategia, porque tenemos otros sectores bien importantes. O sea, está el sector del turismo, el sector de la agricultura, la exportación de servicios, industrias reguladas, por cierto, como que eso es otro nicho que tenemos. Es decir, la aeronáutica, defensa, contratos con el gobierno federal, industrias emergentes, como la robótica, todo lo que es inteligencia artificial,
tecnología en todos sus aspectos. Ahora tenemos lo que se le llama esports, que eso, Puerto Rico puede ser una meca, un centro para eso. Está la industria del cáñamo. Así que todas esas industrias emergentes tenemos que darle también apoyo. En Puerto Rico todos sabemos que siempre ha habido un problema de permisología y yo quiero transformar totalmente el proceso de permisos para que se concedan los permisos y las licencias a base de autocertificaciones y que la función del gobierno utilizando la tecnología sea meramente cotejar que las certificaciones que se hayan hecho radicando las solicitudes digitalmente pues sean correctas, pero el permiso se debe otorgar. Y si después resulta que una certificación no es correcta, pues entonces habrían penalidades. De igual manera, si el permiso está sujeto a inspecciones, pues que el gobierno se ocupe de que se hagan las inspecciones y si hay alguna irregularidad, que dé un término de tiempo razonable, es decir, 30 días, para que se corrijan las deficiencias. Pero la idea es que salgan esos permisos sin demora, porque eso crea mucha actividad económica y ahora mismo el gobierno lo que está es obstruyendo en esa área. En el área de otro tipo de desarrollos por decir, de construcción, puede ser residencial o comercial, vamos de verdad a utilizar a los profesionales que están licenciados para que emitan certificaciones y el gobierno descanse en esas certificaciones. Eso ahora mismo es letra muerta. Otros temas que sé que son de su interés es que es el energético, porque cuando hablamos de Puerto Rico y tenemos una estrategia para atraer inversión a Puerto Rico o generar más inversión en Puerto Rico, pues es todo cuestión de costos. Tenemos que bajar los costos de hacer negocios en Puerto Rico. Y el primero que me viene a la mente pues tiene que ser la energía. Todos sabemos que ahora mismo estamos en un esfuerzo por transformar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo favorezco el concepto de las alianzas público-privadas y sí favorezco que utilicemos una alianza público-privada para que se ocupe de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico y por otro lado para que también se ocupe, esto es aparte, lo que se le llaman los legacy assets de la autoridad, es decir, plantas generatrices que pueden ser también operadas por vía de alianzas público-privadas, además de atraer nueva inversión para nueva generación de energía en Puerto Rico. Todos queremos que el costo de la luz sea más bajo. Todos queremos que la energía sea limpia, renovable. Ya hay una ley 17 del 2019 que establece la política pública energética y tiene unas metas bien ambiciosas para que, por ejemplo, para el 2025 el 40% de nuestra energía venga de fuentes renovables y para el 2050 que sea 100%. Son bien ambiciosas, tenemos que lograrlo. Para eso, pues el gobierno tiene que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, tenemos que acelerar, agilizar los proyectos de energía renovable que están pendientes, capitalizar el fideicomiso de energía verde que existe, aprovechando los fondos CDBG-DR que existen en Puerto Rico. Y ahora mismo hay un contrato ya otorgado a un consorcio de nombre Luma, que fue otorgado por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Yo he hecho varios señalamientos en cuanto a ese contrato, los voy a resumir. Lo que he dicho es que no puede ser posible, no se puede permitir que Luma acuda al negociado de energía a pedir alzas tarifarias por aumentos en los costos administrativos de la autoridad. Todo el propósito de esta alianza público-privada es bajar los costos, no aumentarlos. Así que esa no debe ser razón. Si hay un aumento en el costo de combustible fuera de nuestro control, yo pudiera entender eso, pero no a costos administrativos. Por otro lado, desde el principio, cuando se estructuró esta transacción, específicamente, si mal no recuerdo, fue la ley 120, se dijo que se iban a proteger los derechos de la fuerza laboral de la autoridad. Es decir, cualquier personal de la autoridad que vaya a laborar para Luma se le debe dar el mismo paquete de compensación que recibe en la autoridad. Y se le deben hacer las aportaciones al plan de pensión de la autoridad si es su deseo mantenerse en ese plan de pensión. Por otro lado, si el personal no quiere o Luma no quiere contratarlo, entonces el gobierno tiene que garantizar que sea en la propia autoridad o en otra agencia del gobierno se le honren esos derechos que tienen de compensación y de pensión. Finalmente, otro señalamiento que yo creo que es importante es que
hablando de pensiones, se honren las pensiones. Ese señalamiento yo lo estoy haciendo recurrentemente. ¿Y por qué lo hago? Porque en Puerto Rico ya se reformó el sistema principal de pensiones y basta ya de cortes a pensiones públicas en Puerto Rico. Vamos a honrar esas pensiones. Quisiera pues cerrar hablando de que a nivel de gobierno, porque sé que una de las preocupaciones que expresaron fue la corrupción, yo deseo transformar todo el proceso de contratación pública en Puerto Rico para que sea realmente transparente y competitivo, de principio a fin. No hablo de subastas nada más, hablo de RFPs, o sea, requerimientos de propuestas, así como contratos de servicios profesionales. Que se sepa quién es el postor, no la empresa, quiénes son sus accionistas principales, sus oficiales, y de igual manera cualquier proponente, y que todas las propuestas salgan a luz del día, porque la transparencia es una vacuna contra la corrupción, y que sea competitivo el proceso. En el caso de servicios profesionales, que por lo menos hayan 3 propuestas y que se estén a la luz del día y se sepa al final cuál fue la escogida. De igual manera, quiero cambiar el proceso de reclutamiento de personal en el gobierno, que tengamos un Office of Personnel Management en Puerto Rico, como lo hace el gobierno federal. Centralicemos el proceso de reclutamiento para que realmente sea base del principio del mérito, que se reclute el personal de carrera, el personal civil de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. Eso lo podemos hacer y lo debemos hacer. En Estados Unidos utiliza el gobierno federal una entidad que se llama USA Jobs, que precisamente se ocupa de que el reclutamiento sea profesional. Finalmente, tema obligado es que ustedes saben que el tema contributivo, que tanto le interesa al sector manufacturero, particularmente a las CFCs, ahora mismo es noticia de repente que está en peligro el creditability, es decir, el que se puedan tomar créditos por los pagos del arbitrio bajo la ley 154. Ahí mi visión, mi manera de ser muy pragmática es que, bueno, si eso se materializa, tenemos que sentarnos con las diferentes empresas impactadas para buscarle una solución. Es decir, el gobierno de Puerto Rico no está en condición de recibir una reducción sustancial en los ingresos que tiene, en los recaudos que tiene, pero al mismo tiempo tenemos que proteger la industria, porque no queremos perder ninguna industria, al revés, queremos que crezca el sector manufacturero. Así que cuenten conmigo como un aliado del sector manufacturero en Puerto Rico, tanto nuestras industrias criollas o puertorriqueñas como las de afuera. Yo la verdad que reconozco que hacen una diferencia en nuestra economía y son clave para el futuro desarrollo económico de Puerto Rico. En ese sentido, pues obviamente la parte federal, yo creo que añadiendo a lo que ha esbozado el licenciado Pedro Pierluisi, por eso nos complementamos también en lo que son las plataformas y las ideas. Nosotros tenemos que aprovechar el momento de crisis que estamos viviendo con esto de la pandemia para posicionar a Puerto Rico como el hub de suplido médico para todo, médicos, equipos tecnológicos, equipos electrónicos que se utilizan también a nivel de la nación, cybersecurity, como lo ha dicho Pedro Pierluisi, aviación, como se hace aquí, también en el campo de seguridad, porque aunque no lo crean, hay compañías israelíes aquí en Puerto Rico fabricando para los Estados Unidos en asuntos de seguridad. Pero yo divido la parte de manufactura en, obviamente, lo que son equipos médicos, electrónicos, lo que es, obviamente, la parte textil, farma, que es una de las más grandes, y en conjunto, incluyendo todo, estamos hablando de un 47%, lo que representa la industria de manufactura en Puerto Rico. Y yo creo que es una oportunidad de oro que tenemos en la isla para insertarnos en la discusión a nivel internacional y a nivel de los Estados Unidos con lo que ha pasado con la pandemia. Por eso, desde temprano este año, en reuniones en la Casa Blanca con el asesor económico del presidente, Peter Navarro, empezamos a discutir las alternativas y que fuera considerado Puerto Rico como el eslabón para poder traer, por nuestra experiencia, por la capacidad, por el personal que domina la industria. Y mucha gente no sabe que 5 de los principales productos a nivel de los Estados Unidos en términos de drogas se producen en Puerto Rico, que 12 de las primeras 25 compañías internacionales tienen plantas manufactureras en Puerto Rico. Así que para nosotros es un asunto de permitirnos tener unos incentivos contributivos que permitan
la depreciación, el cargo por depreciación, la propiedad, que el beneficio contributivo vaya atado a los ingresos y ciertamente a los pagos de salarios de los empleados, que esto no se considere solamente un corporate welfare, que se den solamente para los créditos para las compañías y sus CEOs y no baje, ¿verdad?, la creación de empleos reales a Puerto Rico, que es lo que queremos. Y en ese sentido he trabajado un proyecto bipartita que está radicado en el Senado por Marco Rubio, en la Cámara por varios compañeros republicanos y demócratas, y venimos trabajando esto desde febrero de este año hasta lograr que el presidente Trump en verano de este año acogiera la petición, enviara al almirante Brown a Puerto Rico, visitáramos industrias de manufactura, y tengo que ser bien honesta, había 3 preocupaciones con esto en la isla. Uno, el impacto energético, si teníamos la capacidad de manejar la infraestructura luego del huracán Irma y María para aguantar la demanda energética. Segundo, si teníamos la academia para poder producir esos profesionales. Y tercero, si teníamos las condiciones de infraestructura y permisos para poder traer compañías a Puerto Rico. En ese sentido, por eso logramos la inversión de $9,000 millones específicamente para la parte energética, que fue el acuerdo de FEMA con el gobierno de Puerto Rico hace varios viernes atrás. La asignación en el área de educación, ¿verdad?, de 2 billones adicionales para un total de 12.8 billones. Se ha visitado la academia, así que Puerto Rico tiene todos los ingredientes necesarios para robustecer y que sea la isla ese eslabón de darles manufactura y no tener que depender de China o de India. El 80% de los productos o los activos, los ingredientes activos en medicamentos a nivel nacional vienen fuera de Estados Unidos. Por eso logramos también que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva en agosto de este año, estableciendo que ahora las agencias federales van a comprar la mayoría de esos productos en los Estados Unidos y sus territorios. Y eso le permite a Puerto Rico insertarse de una manera sin igual en esta competencia, donde ya se han logrado contratos del Departamento de la Defensa, aquí empresas en Puerto Rico, donde van a continuar la autorización de permisos, como por ejemplo la FDA, a una compañía farmacéutica en Manatí para que se fabriquen aquí las pruebas moleculares. Pero esa es una etapa del proceso. Aquí va a haber legislación, pero también va a haber acciones por la parte ejecutiva y hay que hacerlo de manera bipartita. En este sentido, no solamente Boston Consulting han identificado que nuestro proyecto es el que realmente puede traer, ¿verdad?, esa manufactura, porque incluye propiedad intelectual, lo que es la búsqueda de investigación y desarrollo de nuevas patentes aquí en Puerto Rico. Incluye los medicamentos de población que nunca están incluidos en ninguna otra legislación y se hermana con otra legislación que se ha radicado a nivel del Congreso y todavía seguimos trabajando. Pero eso yo no lo quiero dejar ahí. Eso se complementa con el que Puerto Rico sea un hub de carga aérea. Logramos durante este término que el Departamento de Transportación a nivel federal nos autorizara por 2 años carga y pasajeros, permitiéndole rutas aéreas nuevas a Puerto Rico que vamos a utilizar para la exportación de productos, compitiendo con Colombia y compitiendo con República Dominicana. Y ciertamente yo busco que en el Congreso en este próximo término hacerlo de manera permanente, extenderlo de manera permanente. Y esta industria tiene que venir acompañada de ayudas, por ejemplo, en el desarrollo de lo que son los muelles de Ponce, Mayagüez, San Juan, Arecibo, para los que ya logré fondos para el dragado del muelle de San Juan, muelle de Arecibo, muelle de Mayagüez, que por fin se dragaron, que nos permiten barcos de mayor calado para la importación de estos productos. Así que hay que combinar la fase de nuestros muelles, las zonas libres, expandir también su uso. Ahora con las nuevas asignaciones de FEMA al muelle de Ponce, el puerto de Ponce, también nos permite utilizar la zona sur de Puerto Rico para lo que siempre debió haber sido un puerto de carga. Pero además de eso, yo creo que uno debe incorporar lo que recientemente se aprobó para Puerto Rico, el que utilicemos la misma data federal para medir nuestra exportación y nuestra importación. Esto es un logro sin precedente de que por fin el gobierno federal va a estar utilizando las mismas estadísticas en Puerto Rico. Eso nos va a ayudar a medir cómo estamos solamente a nivel nacional, no solamente con las estadísticas de la Junta de Planificación. Además de esto, evidentemente hay otros renglones importantes que ayudan al desarrollo económico de la economía y la parte de manufactura, como que muchos de estos productos se compren aquí, que los servicios se compren aquí. Y para eso están obviamente los créditos adicionales que incluimos en el proyecto. Yo creo que el licenciado Pierluisi ha hablado de toda la visión, ¿verdad?, de gobierno en la fase de educación, ¿verdad?, que fue una de las preguntas importantes.
Todavía tenemos casi 800 millones que no se han gastado, que conseguimos de fondo Restart por los huracanes, 347 millones que están disponibles y no se ha gastado un solo centavo de los fondos de pandemia. Así que tú tienes casi $1 billón todavía de fondos en educación, sin incluir los 2 billones para hacer nuevas escuelas en Puerto Rico, el retrofit, la eliminación del requisito de llenar un certificado de exportación si excede $2.500, el EEI, que exhorto a todos los manufactureros y aquellas personas que importan y exportan a llenar el reclamo para que esto se elimine para Puerto Rico. Y como esta, hay otros labores de desarrollo económico, como lo es hacer permanente la exención, el arbitrio del RON, que lo logramos, se había expirado, lo logramos por 2 años y ahora estamos buscando, lo logramos por 5 años, ahora estamos buscando que se haga de manera permanente. Esto es dinero directo a la economía. Logramos que la sección 199 de las empresas domésticas, ese beneficio contributivo que había expirado, se hiciera por 2 años. Expandir las Opportunity Zones a todo Puerto Rico para lograr, obviamente, entrelazar la inversión de manufactura con lo que tiene que ser investigación, agricultura, entre otras áreas. Así que hay muchas áreas que están disponibles a través de mi página www.jennifer.com. Van a encontrar todas las propuestas en el área de desarrollo económico, áreas de infraestructura, porque todo esto se entrelaza también con los fondos de construcción. Yo creo que el elemento de manufactura, construcción, infraestructura de carreteras, infraestructura eléctrica, de aguas y lo que tiene que ver con las asignaciones de $2.500 millones para proyectos de dragado de canalizaciones de río que ayudan al desarrollo económico, como $500 millones para el dragado del río La Plata en Toa Baja, para el 1.000 millones para el dragado de la Bahía de San Juan, añádele a esto el río Puerto Nuevo, que también requería una asignación millonaria, ayuda a fortalecer y a robustecer los pilares regulares de desarrollo económico, que siempre había sido la construcción, ya no lo es. La manufactura ocupa el campo y si la mezclamos con esta fase de construcción, yo creo que podemos estipular sin la necesidad de tener subvenciones federales todo el tiempo, sino que Puerto Rico se pueda parar sobre sus propios pies. Gracias a ambos por esta presentación que han hecho sobre sus propuestas de desarrollo económico. Ahora le toca a este distinguido panel hacer las preguntas a ustedes sobre distintos aspectos que ya han tocado en sus presentaciones y sabemos que hay interrogantes. Ellos formularán las preguntas, tienen 30 segundos para contestar. Uno de los dos. No 10 minutos. No 10 minutos. Y comenzamos, hablaban ustedes de los dispositivos médicos y precisamente la primera pregunta la formula Elías Frontera de Medtronics. De Boston Scientific. De Boston Scientific, perdóname. Sí. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Sé que hemos reconocido, ¿verdad?, en el diálogo que hemos tenido hasta ahora, que la manufactura sí representa, ¿verdad?, ese 50% de la economía. ¿Qué planes concretos tendrían para asegurar que no solo se sostienen los niveles económicos y de empleo, sino que podemos seguir creciendo? ¿Y qué planes despertaría ese interés de la inversión para expandir o crear nuevas oportunidades en Puerto Rico siempre y cuando nos mantengan competitivos? Bueno, yo voy a comenzar y entonces Jennifer puede expandir, pero ahora mismo Puerto Rico tiene una oportunidad dorada para mejorar increíblemente nuestra infraestructura y eso va a servir de zapata para el crecimiento económico. Las industrias necesitan un sistema eléctrico resiliente, confiable y tenemos ahora $10.000 millones que nos acaban de dar para rehabilitar la red eléctrica. El sistema de acueducto y alcantarillado lo mismo, unas cantidades enormes para rehabilitarlo, carreteras, tenemos dinero pero en exceso para eso, y ni hablar viviendas seguras y escuelas seguras para nuestro pueblo. Entonces, aparte de eso, pues obviamente el gobierno tiene que aprovechar la coyuntura, como estábamos mencionando, de que hay este interés nacional en Estados Unidos para precisamente que los dispositivos médicos y los medicamentos que se utilizan para enfrentar pandemias se manufacturen en suelo americano. Es una oportunidad para que se dé el proyecto de Jennifer, como de igual manera para que empresas como la suya pues pueda atraer nuevas líneas de productos a Puerto Rico, pues sabemos que aquí somos los mejores en proceso y podemos competir con cualquier otra entidad manufacturera en el mundo. Yo creo que añadiendo lo que muy bien plantea Pedro, el que nosotros tengamos aquí Boston Scientific, entre otras, Medtronics, tantas que hacen equipos que la gente ni siquiera sabe que se hacen en Puerto Rico, tiene que tener, a mi juicio,
espacio, primero, el incentivo federal para mantener y expandir eso. El que no tengamos el problema de que pasaron 5 años, expiró la patente, no. Por eso yo hablo de un junte manufacturero que permita que todas estas industrias, junto al sector de la universidad, podamos trabajar para que esas patentes se queden aquí, obviamente, y se reinviertan. El Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, yo creo que debe ser parte de esto y de literalmente dedicarles mayor atención al segmento de equipos electrónicos que se fabrican en Puerto Rico, que son la cara de Puerto Rico, que lo vimos cuando los huracanes Irma y María, y antes de que me corten aquí, están también en nuestra página de internet. Félix Negrón de Medtronic para hablar de manufactura. Saludos. Yo sí soy de Medtronic. Sí. Quería hacerle una pregunta y el licenciado Pierluisi lo trajo en su introducción. El presupuesto de Puerto Rico depende grandemente de los fondos de la Ley 154. Son cerca de $2 billones, un 20%. Y como mencionamos, esta mañana se hizo público el que hay un interés en que se elimine esa acreditación. Lo que yo quisiera saber es de parte de ustedes cuál es su plan para ya sea ver si hay una alternativa de mitigar eso o de no ser así, pues qué alternativas tenemos para otros impuestos que podamos quizás movernos para mantener, para que el pueblo de Puerto Rico siga reteniendo ese funding, pero a su misma vez la compañía esto no tenga un cost increase, ¿verdad? Para nosotros. Aumentar el costo de negocio en Puerto Rico, obviamente todos sabemos que no es negociable. Si queremos aumentar el costo, sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ocurre esto? No es negociable y no queremos perseguir, significaría posiblemente una pérdida de empleo. Lo que quiero estar seguro es que tengamos un buen plan y si podemos contar con ustedes, que de ser electos ahora en estas elecciones por el pueblo, si podemos contar para empezar a trabajar con esto con prioridad desde el mismo 3 de noviembre. Sí, definitivamente que hay que comenzar a trabajarlo. En mi caso, que no soy incumbente, tendré que comenzar a trabajarlo a partir del 4 de noviembre en el proceso de transición, porque se tienen que dar unas conversaciones al más alto nivel con el Tesoro. Yo sé que Jennifer ahora puede expandir, ella las puede comenzar a tener para estar seguro que el lenguaje, yo dudo que está casting stone, como dicen en inglés, que quizás puede haber cambios en el lenguaje que está bajando del Tesoro Federal. Por otro lado, tener claro cuál es el timeline, o sea, cuándo es que este cambio ocurriría. A nivel local, a mí me consta que no todas las empresas están estructuradas de la misma manera y que no es como que la alternativa es una sola alternativa. Vamos a tener que en consenso, en consulta con el sector, pues buscar qué alternativas tenemos y asegurarnos de que sean acreditables, o sea, que el pago que hagan sea acreditable, cosa de que no haya un aumento significativo en el pago de contribuciones, ya sea en Puerto Rico o ya sea fuera de Puerto Rico, para el sector y que pueda mantener su competitividad. Así que no sé si Jennifer quiere añadir algo. Bueno, perfecto. Nosotros ya empezamos esa discusión con el secretario del Trabajo del Departamento de Hacienda. Se han dado 90 días para someter comentarios. Obviamente nosotros estamos aprovechando, haciendo esas comunicaciones de manera directa. Yo me reafirmo en lo que dijo el licenciado Pierluisi, estamos en la misma categoría. Tú no le puedes quitar la alfombra debajo de los pies a las empresas que están establecidas en Puerto Rico. Y el gobierno tiene que proveer, porque si no, primero nos quedamos sin recursos, porque la 154 literalmente provee el gran parte del presupuesto para la operación gubernamental, así que sí, hay un compromiso y lo hemos estado trabajando directamente con la industria, con cada de los componentes que están afectados y directamente con el secretario de Hacienda. Representando al sector de la construcción, Waleska, de Sanosa Caribe. Buenas noches y un gusto tenerlos aquí hoy. Se ha utilizado menos del 3% de la asignación de fondos billonarias del CDBG-DR. Sin embargo, esto es para infraestructura crítica. Y hoy, ya ustedes saben cómo estamos. Casas para familias todavía con el techo azules desde el huracán María. Le preguntamos, ¿qué medidas específicas tomaría para eliminar la burocracia en el uso de estos fondos y asegurar que se usen materiales fabricados en Puerto Rico y la mano de obra local? La primera acción que yo voy a tomar como gobernador, con el favor del pueblo, es declarar proyecto
crítico todo proyecto que esté relacionado a fondos federales que hemos obtenido, ya sea por María, por los terremotos o la misma pandemia, para que se expedite todo el proceso de permisología, que va a venir una orden ejecutiva del gobernador y voy a someter un proyecto de administración a la legislatura para que eso se establezca en ley, porque el gobierno tiene un interés apremiante en que se utilicen estos fondos federales de la manera más ágil posible. Y no queremos que el proceso de permisología entre a obstaculizar que esto suceda. Aparte de eso, aquí lo que hay que hacer es tener las prioridades claras y tener buena gerencia en el gobierno, darle seguimiento a todas estas iniciativas, porque nuestra comisionada ha hecho una labor espectacular, pero es correcto lo que acabas de decir. O sea, los desembolsos se está obligando, pero esto ha ido a cuentagotas y tenemos que agilizar esto. Claro, la cantidad es tan grande. Yo que tuve que ver con ARRA, que ellos eran 7,000. Aquí tú estás hablando que hay como 50,000 millones todavía en el pipeline, como dicen en inglés. O sea que esto, vamos a ver esta inversión haciéndose realidad probablemente en los próximos 10 años. Pero tiene que salir, y tiene que verse la vivienda, y tienen que verse las escuelas nuevas, y tiene que, o sea, porque el pueblo lo pide, el pueblo lo exige. Yo creo que he dicho suficiente. Vamos al sector de la energía con Ramón González de Empire Gas. Buenas noches y saludos a ambos. El alto costo energético en Puerto Rico reduce el desarrollo económico de industrias. Como compañía puertorriqueña del sector energético proponemos convertir las 8 turbinas de la planta central de Mayagüez de diésel a energía limpia, que es gas propano, lo que resultaría un alivio sustancial al costo energético y un aumento considerable a la eficiencia operacional de la planta. Este proyecto sería un alto desarrollo económico sin requerimiento de inversión pública y de ser aprobado estaría listo en 6 meses. De ser electo gobernador, ¿qué usted entiende puede hacer para llevar a cabo este proyecto dentro del marco de su primer año? Obviamente esto es energía limpia y obviamente sería algo transicional a las renovables que estamos hablando tanto en estos últimos días. Sí, lo expresaste bien, sobre todo al final. Obviamente la ley 17 establece unas metas enormes, o sea, tenemos que movernos hacia energía renovable. Y esto sería un combustible de transición. Y es limpio, como bien dices. Así que yo, de mi parte, lo que yo voy a propiciar, y entiendo que está en curso, es que haya un proceso transparente y competitivo para buscar propuestas, buenas propuestas, y que entonces, si es con el mecanismo de la alianza público-privada, pues tenemos la autoridad de alianzas público-privada que puede liderar ese proceso. Si no fuera por ese mecanismo, pues entonces caería en manos de la propia autoridad, aunque se está creando ahora una entidad de nombre GenCore, como entiendo que es el proceso, precisamente para administrar las plantas generatrices que tiene la autoridad, y tú estás hablando de una en particular, en Mayagüez, que pudiéramos convertir. Así que yo lo veo con buenos ojos, pero claro, no lo puedo adjudicar, porque esto tiene que ser un proceso competitivo y tiene que cumplir con las métricas establecidas en esa ley que yo mencioné, la ley de política pública. Ahora nos movemos a este lado del salón para las preguntas que continúa Roberto Pando de MCS, representando al sector de los planes médicos. Buenas noches a ambos y gracias por la oportunidad. Hago esta pregunta reconociendo el esfuerzo activo de ambos con la comunidad para trabajar este tema por muchos años. En Puerto Rico, Medicare Advantage hoy en día le ofrece beneficios a 607,000 personas, de las cuales hay 280,000 que también son elegibles a Medicaid por vía del programa Medicare Platino. Sin embargo, los fondos federales asignados por persona en Puerto Rico siguen siendo 40% menos que el promedio nacional, lo cual afecta a todos los ciudadanos, a nuestros profesionales y a nuestra economía en general. ¿Qué estrategia va a implantar su administración para incrementar los fondos del programa Medicare Advantage, cerrar la brecha en beneficios y añadir beneficios como pagar la prima de la parte B con fondos de Medicaid? Gracias. Yo primero tengo que decir que gracias a los esfuerzos del sector privado, juntos pudimos aumentar por primera vez esos pagos a proveedores durante estos 4 años al haber conseguido los primeros 297 millones, luego 4.800 millones y luego 5.500 millones. O sea que este ha sido el único cuatrenio en lo que no hemos tenido un abismo fiscal en el área de salud. Yo creo en este sentido que nosotros tenemos que buscar que esos $511 por paciente por mes que recibe Puerto Rico, en comparación a los $892 por paciente por mes
mes es una brecha demasiado grande. Se ha aumentado, pero falta todavía. Debemos eliminar el cap de 350 millones que tiene Puerto Rico, que nos limita, y movernos del 55% al 82%, que es lo que hemos logrado en este término, y para eso tenemos el proyecto que lo hicimos con la industria privada, Prima, que garantizaría el mejor pago a los proveedores y también a los pacientes. Vamos con Marileni Lugo de MC21, representando al sector de los servicios de salud y medicamentos. Hola, buenas noches. Mi pregunta está enfocada al segmento de Medicaid, de una población bien vulnerable en Puerto Rico. Sabemos que este programa actualmente, a través del programa Vital, cubre 1.3 millones de personas y hay un potencial de que crezca como resultado de COVID-19, aumento en desempleo, etcétera. Nos gustaría que nos hablaran de cuál es el modelo que van a estar impulsando para sustentar el programa actual y hacia el futuro, y cómo van a garantizar la sustentabilidad, que es la parte más importante del modelo, cuando el presupuesto de Puerto Rico no es el mismo de los 50 estados en Estados Unidos y siempre estamos en esa disyuntiva de presupuesto para cubrir el programa Medicaid. Si nosotros fuéramos un estado no tendríamos que estar hablando de esto, porque automáticamente vendría la asignación completa, que sería casi un 83%. Mientras eso ocurra, la ley federal dice que son 55 centavos por dólar. Nosotros en este término hemos logrado aumentarlo a un 100% por 2 años, luego un 76% y ahora por la pandemia un 82.2%, que le ha ahorrado millones de dólares al gobierno de Puerto Rico. Y ahora tenemos dinero que lamentablemente ni CMS ni la Junta han aprobado para permitir nuevas vidas, porque el límite de pobreza es artificial lo que se está utilizando. Así que sí, tenemos la legislación radicada y la vamos a volver a radicar de manera bipartita, porque lo hemos logrado. Hay más de 8 proyectos para todos los renglones de salud: el Disproportionate Share Hospital, el Low Income Subsidy, evidentemente lo que es el beneficio de Medicaid, y cambiar los porcientos y eliminar el cap. Lenín, sí, si me lo permiten, porque Jennifer cubrió muy bien el lado federal y yo quisiera darte un poco, voy a tratar de no extenderme mi visión desde el punto de vista del programa de la tarjeta en Puerto Rico, que utiliza los fondos que Jennifer consigue. Obviamente lo ideal es que mientras más fondos consiga Jennifer y por más tiempo, mejor, porque le dé estabilidad al programa. Pero vienen cambios en ese programa, vienen cambios. O sea, aquí va a ser el gobierno, con toda probabilidad, por medio de ACES, que va a establecer la red de los proveedores. Aparte de eso, va a ser el gobierno el que va a establecer el tarifario vinculante y métodos de pago para que hayan pagos justos a todos los proveedores en la red. De igual manera, el gobierno se va a asegurar de que no se le cancele el contrato a cualquier proveedor a menos que haya causa justa para esa cancelación. Aparte de eso, y eso va a generar un costo, yo lo sé. O sea, pero también vamos a tener la apertura de que grupos hospitalarios aliados con grupos IPAS también puedan competir en el programa. ¿Qué te puedo decir? Hay que enfatizar la medicina primaria, preventiva. Vamos a enfatizar la salud mental utilizando el modelo colaborativo que recomienda la Asociación Americana de la Psiquiatría, los métodos de escala a la hora de diagnosticar condiciones de salud. Vienen cambios. Con los fondos CDBGDR, construir un nuevo hospital de trauma, porque hay que aprovecharlos para eso también. O sea que la lista es larga. Te di unos cuantos para que sepas que ese programa viene en grandes cambios. Vamos a hablar de telecomunicaciones. Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro. Muchas gracias. Las compañías de telecomunicaciones seguimos experimentando obstáculos en obtener permisos de construcción. Comisionado residente, usted acompañó al chairman de la FCC en el 2018, después del huracán, a anunciar una cantidad de dinero. Actualmente, 500 millones para la red fija. Entregamos ya las propuestas todas las empresas para competir por esos fondos. Sin embargo, esos fondos, una vez los otorguen, tienen plazos muy concretos de construir esa red que se dañó. ¿Qué propuesta tiene usted, licenciado Pierluisi, para promover en Puerto Rico, mover a Puerto Rico de la teoría a la práctica y verdaderamente un sistema de permisos que agilice ese proceso de construcción? Lo mencioné brevemente. Pienso que debemos descansar razonablemente en las certificaciones que brinden profesionales licenciados, autorizados, el concepto, ingenieros, arquitectos, agrimensores. Eso no se está dando. Y eso va a agilizar muchísimo el proceso. Por otro lado, tenemos
sin yo extenderme, una oportunidad dorada, porque los fondos CDBGDR también se pueden utilizar para cerrar la brecha tecnológica que hay en Puerto Rico, para incentivar a las empresas privadas para proveerle mayor cobertura de banda ancha, 5G a toda nuestra población. Bueno, hablemos de recursos humanos. La pregunta la hace Ivona Pacheco de MSSS. Buenas noches a ambos. ¿Cuál es su plan para que nuestro capital humano desarrolle las competencias tales como creatividad, innovación, solución de problemas complejos, enfoque en la tecnología, que ya hemos mencionado, y adaptación, que se requieren para los trabajos actuales y estos trabajos que estamos hablando que se van a crear en un futuro cercano también? Si quieres yo arranco. Bueno, yo lo que tenemos que actualizar la oferta académica, los ofrecimientos académicos en Puerto Rico, desde la escuela elemental hasta la universidad. Cosa de que, y en las escuelas, bien brevemente, ampliar el número de escuelas especializadas STEM que tenemos. Son buenísimas, son comparables con las privadas, y las podemos ampliar. También de igual manera ampliar las escuelas vocacionales, porque no todos los estudiantes tienen que ir a la universidad. Algunos pueden desarrollar unas destrezas para unos oficios donde encuentran empleo. Y en la universidad, que lo que ofrezca la universidad también esté a tono con los tiempos y el mercado laboral que tenemos. Solamente añadiendo a eso, nosotros hemos conseguido fondos adicionales para que los territorios y las minorías accedan a fondos para STEM. Yo soy producto de una escuela de ciencias y matemáticas, así que tenemos uno de los principales renglones es que para poderle proveer ese personal capacitado a la industria manufacturera que queremos tener en Puerto Rico, es darle el camino directo a esos empleados, y lo estamos viendo hoy con ingenieros químicos aquí en Puerto Rico, que son los que están dirigiendo las plantas. Continuaremos la conversación. Muchas gracias a ambos por estar aquí con este panel de industriales. Muchas gracias. Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación, y Jennifer González, incumbente, candidata a la reelección como comisionada residente en Washington.